Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Si pueden, por favor, vayan a sus Biblias. Regresando a Hebreos, vamos a estar en Hebreos 8, pero pueden dejar su página marcada en Hebreos capítulo 5, porque vamos a revisar allí en un momento. Quiero que piensen en una palabra y un concepto mientras que iniciamos nuestro tiempo esta mañana. La palabra en la que quiero que piensen es la palabra voluble, vulnerable, voluble o vulnerable. Y lo que quiero que piensen como concepto en la inconsistencia de un corazón humano o un corazón voluble. La inconsistencia o un corazón humano voluble. Voluble, si lo buscas en el diccionario o leerías esto, voluble es alguien marcado por la falta de firmeza, la falta de lealtad o consistencia, constantemente dado al cambio y fácilmente influenciable. Desafortunadamente, cuando escuchamos esta idea de voluble de un corazón humano, si has vivido contigo mismo, incluso en Cristo, que has estado con Cristo mucho tiempo, es una de las cosas menos favoritas que tienes de ti. De hecho, lo aborrecemos de nosotros mismos. Yo lo aborrezco de mí mismo. Y última instancia, una vida cristiana voluble es la marcada de una madurez espiritual. Y la madurez está marcada por tu habilidad cómo combatir eso. Y sin embargo, es una de las formas más preocupantes que se manifiesta el pecado. Lo voluble es la consistencia del corazón, un descontento, una lealtad que tiene lealtad divididas. Un momento estás aquí, el otro momento estás allá. Un momento estás todo acerca de Cristo y el siguiente momento es todo acerca de ti. Oseas 4:6 lo describe este concepto. Dice esto de Judá: porque tu bondad es como nube de la mañana, como el rocío de madrugada que desvanece. Dice, la devoción de esta gente, Oseas le dice a ellos, era como una niebla. Estaba allí y luego se va cuando el sol se levanta. Poseemos una increíble capacidad y habilidad para tener lealtades divididas en nuestra vida. La tragedia de ser voluble, si realmente lo piensas, cuando te regresas y lo ves, pareciera una locura, pero en el momento que estás tentado con pecado, tentado con tus deseos, cuando te encuentras con la insatisfacción o miedos o preocupaciones o inseguridades o simplemente algún tipo de anhelo o lujuria en tu vida, realmente parece que no es una mala idea. Y sin embargo, nuestra historia como humanidad está marcada por decisiones tontas y lealtades divididas, una falta de firmeza y esta tendencia involuble, inconsistencia. Desde que el pecado entró en el mundo es una plaga. Por ejemplo, permítele recordarles la locura del corazón humano y su volubilidad. En el jardín, Adán y Eva cambiaron el paraíso por una fruta. Eso es una locura. En el monte Sinaí, Israel, en sus lealtades divididas, cambió la gloria de Dios por un becerro de oro. Piensen en la nación de Israel. Después de que Dios los liberó de Egipto, los rescató, los llevó a la libertad. 400 años de esclavitud en egipcio y luego un poco de estómago y tienen un poco de sed y están un poco de incómodos en la tierra, en el desierto, y están listos para renunciar a la libertad y volver a la esclavitud. La inconsistencia, lo voluble del corazón humano es perversa. Esaú cambió su primogenitura por un plato de sopa. La nación de Israel más tarde tenían a Dios como rey. Eso es verdaderamente un regulador perfecto. Y dijeron, bueno, otras naciones tienen reyes con carne y huesos. Bueno, tomaremos a Saúl. Sansón cambió su fortaleza, su llamado y su libertad por un romance impío con Dalila. David cambió la integridad
y su liderazgo como rey por una noche de placer prohibido con Betsabé. Salomón cambió su devoción a Dios por alianzas políticas y mujeres extranjeras. El apóstol Pedro cambió su lealtad a Cristo y su devoción a Él, incluso después de jurársela para proteger su propio cuello, y estaba mintiendo y maldiciendo en frente de una mujer joven cuando iba a ser expuesto. Judas cambió su alma por 30 monedas de plata. Dimas cambió el ministerio del evangelio por el mundo. Cuando nosotros escuchamos esto, dice, oh, eso es terrible, eso no es inteligente, eso no es prudente, ¿cómo la gente haría eso? Pero sin embargo sabemos que tenemos lealtades divididas. Paso mucho tiempo pastoreando a personas que son volubles, inestables. Hasta que aprendas a identificar este rasgo en ti mismo y combatirlo, permanecerás perpetuamente inmaduro espiritualmente, porque todos estamos plagados por ellos. Lealtades divididas, almas inquietas, distraídos en nuestros afectos, impulsados por nuestras circunstancias. Y última instancia, la peor parte de esto es que por un momento de gratificación instantánea renunciamos a la gloria de Dios. Por un momento de alivio nos alejamos de Cristo. Lo que quiero decir es en nuestra inmadurez está intrínseca. Nuestros corazones pueden volverse involubles. Bueno, para estos hebreos, eso nos lleva al capítulo 5 de hoy. No fueron tentados en su involubilidad y en su consistencia y en su pecado y ir al paganismo desde el cristianismo, pero su migración era del cristiano de vuelta al judaísmo. Y si recuerdan, se asustaban. Se dividieron en su lealtad, les costaba seguir a Cristo, era más difícil, la persecución estaba viniendo y en lugar de decir, no importa el costo, no importa lo que pase, voy a seguir a Jesucristo con todo mi corazón, venga lo que venga. Se dividieron sus lealtades, se distrajeron y de hecho llegaron al punto que empezaron a bajar la frecuencia en su mente para recibir la enseñanza de las Escrituras, al menos todos ellos. Déjame recordar el capítulo 5. Regresa allí. Note lo que dice de ellos. Capítulo 5, verso 11. Acerca de él allí es la idea de la relación de Jesucristo con Melquisedec. Y Melquisedec y su relación con Cristo que vimos la semana pasada. Sobre esta idea tengo mucho que decir y es difícil de explicar porque se han vuelto tardos para oír. Estos hebreos en su inconsistencia, en sus miedos, habían puesto más sus prioridades. Era más importante asegurar la seguridad terrenal que escuchar a Cristo. Y lo que hicieron es bajar la frecuencia de las escrituras y simplemente no querían escuchar toda la escritura. Querían escuchar algunas escrituras, escuchar acerca de los levíticos, sistema levítico, el antiguo pacto, el antiguo testamento, pero lo que no querían oír es acerca del nuevo pacto, el ministerio de Jesucristo y la iglesia. Así que se vieron tardos para oír a ellos. Ellos no escuchaban, se volvieron espiritualmente insensibles. Y recuerden, ellos descendieron en el descenso espiritual, porque para este tiempo deberían ser sensibles, pero necesitan que les enseñe los principios elementales de la palabra de Dios. Necesitan leche en lugar de comida sólida. Están descendiendo en su inmadurez espiritual. Eso es lo que sucede cuando nuestro corazón voluble toma control. Empezamos a descender en nuestra inmadurez y cuando llegamos, si quieren ver el capítulo 7, 8, 9 y 10, que vamos a ver, le dije que el predicador en hebreo está volcando su atención a esta congregación como que si un tribunal legal, una inspiración viviente en un tribunal, él está tomando 87 versos, esos son muchos versos, que empieza al final del capítulo 6 y lo lleva hasta el final del capítulo 10, verso 17, y su objetivo es argumentarles, darles pruebas y evidencias de que es una locura para ellos permitir que su corazón regrese al judaísmo cuando ya tienen a Cristo. Básicamente, él hace esta defensa increíblemente larga, esta defensa legal, punto tras punto, prueba tras prueba, y el testigo principal que llama al estrado es el Antiguo Testamento. Él les va a demostrar de su copia del Antiguo Testamento que su alejamiento del Nuevo Pacto es una locura. Así que le dije la última vez, la idea principal que hemos estado viendo es el caso de la superioridad de Cristo y el Nuevo Pacto sobre el Antiguo Pacto. Esa es nuestra tesis principal entre capítulos 7, 8, 9 y parte del 10.
el caso de la superioridad de Cristo y el nuevo pacto sobre el Antiguo Testamento, y la prueba de que trajo la semana pasada fue que el capítulo 7, el sacerdocio de Cristo según el patrón o el modelo de Melquisedec, y eso lo vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver la prueba número 2 o la evidencia número 2. Va a ser todo el capítulo 8. Vamos a cubrir todo el capítulo 8 el día de hoy. Aquí está la prueba B, si quieren anotarlo, para el caso de la superioridad de Cristo y del nuevo pacto sobre el antiguo. La prueba o la evidencia B es esta, y lo voy a decir un par de veces. El nuevo pacto, este es el caso que él está planteando. El nuevo pacto siempre tuvo la intención de cumplir y reemplazar el antiguo pacto. El nuevo pacto siempre tuvo la intención de cumplir y reemplazar el antiguo pacto. Lo que quiero decir con esto es que el antiguo pacto era un tipo, era una sombra, siempre fue preparatorio. El antiguo pacto debía señalarles y ser cumplido en el nuevo pacto. Y entonces el antiguo pacto iba a ser reemplazado por en última instancia, el nuevo pacto. Por eso es que dice, miren lo que dice en verso 8, verso 13. Ponga sus ojos allí. Cuando dice nuevo pacto, hizo anticuado el primero. Y lo que se hace anticuado y envejece es próximo a desaparecer. Así que él está tratando de hacer un caso para ganárselos, para alejarlos de sus tradiciones, para alejarlos del judaísmo y decir, queridos hermanos y hermanas, ¿realmente vas a sacrificar a Cristo, su gloria, su honor, su nombre, su fama, su propia relación con él para regresar a un sistema que ha sido cumplido en él y reemplazado? Y la respuesta es esta: sí, algunos de ellos estaban considerando regresar. Es por esto que comienza con esta introducción. Parece que una locura para nosotros que ellos hicieran eso. Sin embargo, sabemos que no podemos decir que sabemos que nuestro corazón no puede ser tentado por el judaísmo y el sistema levítico, pero hay cosas en nuestra vida que nos tientan a tener lealtades divididas y no mantenernos firmes de una devoción sin distracciones a Cristo. Así que sirve de advertencia, no para regresar al judaísmo, pero una advertencia para cualquier cosa en tu vida que te aleje de tu lealtad a Jesucristo, que te aleje de tu lealtad a Jesucristo. Así que vamos a ir juntos revisándolo. Prueba B o evidencia B. El nuevo pacto siempre tuvo la intención de cumplir y reemplazar el Antiguo Testamento. Espero que estén listos para aprender el Antiguo Pacto hoy, porque lo van a hacer. Y es bueno para nosotros conocer nuestro Antiguo Testamento, ver estas conexiones y hacer estas verdades que tengan vida. Comencemos entonces capítulo 8, verso 1. Note lo que dice. Ahora bien, el punto principal, lo que está dicho aquí, es esto. Y con esto, el punto principal no significa que es el único punto que está haciendo. La idea aquí de la palabra griega es una idea que resume. Un resumen de lo que dije en el capítulo 7 y voy a continuar en el capítulo 8 es esta. Tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Así que detengámonos allí por un momento. Si tú fueras un judío de Israel, eras un judío étnico, palestino, y creíste alrededor del templo, creciste alrededor del sistema de sacrificio, creciste alrededor del sumo sacerdote y sus ofrendas diarias, creciste, ya sabes, y la ofrenda anual del sumo sacerdote una vez al año, mirabas esto. Y una línea, y hay algo que él decía allí que realmente que va a tener 3 capítulos y que hubiese llamado tu atención como judío. Quiero que lo miren. Al final del verso 1, mire lo que dice acerca de Cristo. El sumo sacerdote que ha tomado su asiento, que se ha sentado. Porque eso es importante. Los sumos sacerdotes no se sentaban. Los sumos sacerdotes en la nación de Israel, en el sistema sacrificial prescrito en Levíticos y Éxodos, nunca significó que podían sentarse. De hecho, si quieres, rápidamente, él termina este pensamiento, solo míralo en el capítulo 10. Míralo en el capítulo 10, verso 11. Como les dije, esto es una gran unidad de pensamiento, así que continúa su argumento hasta el capítulo 10. Mire lo que dice en Hebreos 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote, ponga sus ojos en el verso 11,
están parados diariamente ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Mira el 12. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Escuchen, el sumo sacerdote nunca llegó a sentarse día tras día por los sacrificios diarios, año tras año por los sacrificios anuales. Según Levítico 16, en el día de la expiación, el trabajo del sacerdote era mantenerse de pie. No había mueble para sentarse en el lugar santísimo. No había lugar para él sentarse. ¿Por qué? Porque Dios lo prescribió de esa manera. Por una razón, su trabajo nunca terminó. El sumo sacerdote, año tras año, día tras día, sacrificio tras sacrificio, ofrenda de sangre tras ofrenda de sangre, nunca pudo sentarse porque eso significaría culminación o completación. Eso significaría que ya estaba listo o que estaba hecho. Pero Dios estableció perfectamente el sistema levítico, incluso con los sacerdotes no sentándose, para que un día pueda decir, hay uno que ofrecerá un único sacrificio y cuando termine, él se sentará. Ahora regresemos al capítulo 8 con eso en mente. Note, Cristo como sumo sacerdote se ha tomado su asiento. Se ha sentado. No significa que está sentado allí inactivo, lo va a mostrar en un momento. Pero el hecho de que Cristo se ha sentado habla de completación, de que fue terminado y nunca tiene que regresar, no tiene que ofrecer su sangre nuevamente, no hay una necesidad de una expiación continua. Cristo en su único sacrificio por el pecado se sentó y eso marca la consumación, la completación. Con eso, ¿no estás agradecido que adoras un Salvador que está sentado? Necesitas un Salvador que esté sentado porque eso significa que ya está culminado y a su asiento y su ubicación. Mírelo, fascinante. No solo un sumo sacerdote, sino que es rey. Hemos visto un sumo sacerdote que tomó asiento a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Jesús se sentó a la diestra del Padre y su trono está en el cielo. Ahora, queridos hermanos, cuando piensas en el sacrificio de la sangre expiatoria de Cristo y lo que eso habría significado el fin de todo el sistema levítico en la línea de los levitas, en la línea del Aarón. No se necesitaba más sacrificio porque Cristo hizo el pago único, completo y final por el pecado. Su sangre fue suficiente. Y escuchen, Jesús no trajo la sangre de toros y cabras. No trajo eso con él para ponerlo en el propiciatorio. Él dio su sangre real, perfecta y justa. Una sola vez se dio a sí mismo. ¿Sabe qué eso significa entonces? Está terminado. Piénsalo, finalizó. No hay nada que puedas hacer para ser más salvable. No hay un pecador que necesite un logro para estar bien con Dios. No puedes hacer nada lo suficiente para asegurar la rectitud. No puedes actuar lo suficientemente, lograr lo suficiente, conseguir lo suficiente. No puedes hacer nada que sea lo suficientemente bueno porque tu pecado lo contamina todo. Así que eres siempre culpable. Siempre vas a pagar por tus pecados. Tú pagas por tus pecados por ti mismo. A menos que tú crees en el Salvador que está sentado, que se sentó después de hacer un sacrificio de sangre único y un pago para expiar todos tus pecados. Estaba pensando en eso esta semana. No quiero dejar de pensar en ello. No quiero dejar de pensar en el hecho de que un pago único fue hecho para asegurar mi salvación y no necesito añadir ni una pizca de justicia. De hecho, si intento ofrecer mi rectitud, la muerte de Jesucristo fue innecesaria, dice los Gálatas. ¿Es todo él o es nada? Y cada vez que una persona intenta añadir su propia justicia, deshace la justicia de Cristo porque ahora confía en sí mismos. Pero por fe, si una persona confía solo en Cristo, si pones tu fe en el Salvador que está sentado, está finalizado, está completado, entonces este es nuestro himno. Estaba pensando en esta canción, este gran himno, mérito suficiente, y eso es tener un Salvador que está sentado. Mira esto como no la voy a cantar porque no quiero avergonzar a Daniel con mi voz, ¿saben? No quiero avergonzar a Daniel con mi voz. El amor, Él concedió eterno ahora en el tiempo, una vida sin mancha, el Hacedor hizo
para morir. ¿No es una buena frase? La ley nunca podría salvarnos. Nuestra anarquía había ganado hasta que el Cordero puro y sin mancha finalmente llegó. Está terminado, está hecho, no no más pago por mis pecados. Dejé a un lado a mis vestiduras y cualquier buenas obras, a todo compromiso por nuestros pecados. Eso somos nosotros. Confío en mi Señor Jesús. Túnica carmeliza hecha blanca. Se acabó el miedo al juicio. Su justicia mía está terminada. Un Salvador sentado significa que terminó. Así que hay una implicación de esto para nosotros. Hay una implicación al pensar en un Salvador que está sentado, Cornerstone. Y es esta. Cada sistema basado en obras no actúa como si tuviera un Salvador que está sentado. De hecho, mientras pensaba en el catolicismo romano, tanta doctrina demoníaca en el catolicismo romano, solo piensa en esto. El sistema católico romano enseña que la gente debe ir regularmente al sacerdote, confesar sus pecados, recibir la absolución, realizar actos de penitencia, participar en la misa, pasar por los sacramentos, todo para aumentar algo más, para aumentar su propia justicia. Eso es un Salvador que está a pie. Como amigo dice, el Cristo católico romano sigue en la cruz para los católicos romanos. Cualquier sistema basado en obras no tiene un Salvador que está sentado, no ha terminado, no ha finalizado. Tienes que alcanzar tu propia justicia, tienes que hacer algo bueno, tienes que lograr algo, tienes que dar dinero, tienes que ponerte bien con Dios. Eso no es el Evangelio. La buena nueva del Evangelio es Él está sentado, finalizó, completado, culminado. Su sangre fue un pacto único y completo. Así que déjame preguntarte, ¿tu Salvador está sentado? Él está sentado a la diestra del Padre como el pago total por tu pecado y sabes que no tienes obras, ni justicia, ni logros algunos. Nada vas a agregar para que sea aceptable a Dios. De hecho, sabes que Dios sería ofendido si intentas ofrecer tu propia justicia. Si intentas ir a Dios y decir, bueno, he confiado en Jesús algo, pero mira qué tan bueno soy. Sabe que eso se aseguraría tu ocupación permanente en el infierno por la eternidad. ¿Crees eso? ¿Crees que es ofensivo para Dios tratar de ofrecer nuestra propia justicia? Porque su Hijo fue el pago completo y final por el pecado y luego Él se sentó y está culminado. No hay más sangre para ofrecer. No hay más obras que puedas hacer. Bueno, estos hebreos estaban coqueteando con un judaísmo judaizante, retroceder, que confiaban en sus propios méritos, que todavía necesitaban hacer algo como si Cristo no hubiese venido. Y entonces Él les recuerda, no, tienen un Salvador que está sentado, está culminado en el nuevo pacto, finalizó, terminado. Entonces, ¿cómo estás tú hoy? ¿Tu Salvador está sentado? No, en serio, tú vienes a nuestra iglesia, vienes con familia, con tus amigos, con tus hijos. Quiero que piensen esto. ¿Realmente has confiado en el hecho de que Jesucristo fue el pago completo y final por mi pecado y la seguridad de mi alma descansa en el hecho de que su sangre fue un sangre redentora eterna en mi lugar y esa es mi única esperanza? Y en eso baso toda mi eternidad. Todas mis fichas están allí. No tengo nada que ofrecer, solo su sangre. Ese es un evangelio del Salvador que está sentado. ¿Crees en ese Salvador? Sentarse con esto no te salvarán si no crees eso. Sentarse en sermones no te pueden salvar. Lo que te salva es la fe en un Salvador que está sentado. ¿Crees eso? Lo que quiero decir realmente, tu corazón, has puesto tu fe en la obra terminada de exclusivamente. Debes, o te lo diré, en el último día, Hebreos 9:27, lo veremos. Posiblemente en 2 semanas, 1 semana o 2 semanas. Dice la manera que un hombre establecido que muere y luego el juicio. Y sabes lo que Dios traerá de vuelta en ese día cuando vas a estar solo con Él. Tú y el Señor solamente. Solo pienses en eso. Tú y el Señor van a estar en ese juicio, estando frente a Él solo. Dios y en su santidad ardiente. Y no solo te enfrentarás a la realidad, la abrumadora culpa, la vergüenza y el terror que sabes que has perdido el evangelio. Lo sabrás en ese momento porque estarías enfrente de la perfecta santidad. Pero luego en ese momento, Él te recordará cada oportunidad que te dio cuando su precioso evangelio te fue presentado y tú endureciste tu corazón contra Él y también serás responsable de eso por la eternidad.
Es una locura no creer en Cristo. Es una locura. Así que Él está recordando que su Salvador está sentado, pero no te regresa al texto, no ha terminado. No ha terminado de trabajar. Mire el verso 2, un ministerio en el santuario y en el tabernáculo, un verdadero que el Señor erigió, no el hombre. ¿Qué significa? Capítulo 8, verso 2, un ministerio en el santuario, el verdadero tabernáculo. Esa es la ubicación de que Moisés fue llamado por Dios para construir en Éxodos. Moisés fue llamado por Dios para construir el tabernáculo, la tienda de reunión, la congregación para el pueblo de Dios que tenía una habitación interior en el lugar santísimo y había dado excepciones específicas. Fue construido por hombres con especificaciones específicas. Y el predicador de Hebreo está diciendo, escuche, ¿por qué regresan a eso? Hay uno que cumplió. Mírelo. Él puso la tienda, él surgió como la máxima realización de eso. Véalo al final del verso 2, que el Señor levantó, no el hombre. Jesús es el cumplimiento del pacto antiguo, al verdadero tabernáculo, al verdadero Cristo, al verdadero sumo sacerdote, quien es, note, que está en los cielos, en el cielo, que el Señor preparó, no los hombres. Mire, déjame mostrarle esto. Verso 3, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. No que si estuviera en la tierra, él no sería sacerdote en absoluto, que ya que ofrecían ofrendas acerca de la ley, eran una copia o una sombra de las cosas celestiales. ¿Qué está pasando allí en ese texto? Note lo que está diciendo, que el ministerio de Jesús y su orden sumo sacerdotal, según el antiguo pacto, no está en la tierra. Es algo que está, note, vean el verso 5, note, es una copia. Verso 4, perdón. Es una copia de aquello de lo que había de venir. Así que cuando miras estos versículos 3, 4 y 5, quiero que entiendan su lógica un poco más. Note lo que dice en verso 4. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote en absoluto. Él está usando un poco de sarcasmo con ellos, diciendo, si estuviera en la tierra, diciendo que no está en la tierra, porque Él está en el cielo. Así que regresa, él está regañándolos un poco. Él dice, porque aquellos que ofrecen sacrificio de acuerdo a la ley, Jesús no es acerca de la ley levítica, sino que vino de Judá, no está ofreciendo sacrificios como estos hombres. Él se ofreció a sí mismo. Verso 5, quien sirve como copia y sombra de las cosas celestiales. Todo lo antiguo pacto señalaba el nuevo pacto y se cumplió en Cristo. Y esa es la lógica. Y miren, él se llama a declarar, podríamos decir que llama como testigo al Antiguo Testamento. Él llama al Antiguo Testamento. Éxodo 25, 40. Mire, verso 5. Está citando 25, lo que sirve de copia y sombra de cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, para que, mire que dice que hagas todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado, que se te mostró en el monte. Ahora, tengámonos allí por un momento. Si quieres intentar hacer un caso para deshacer el pensamiento erróneo de estos creyentes que están volviendo al antiguo pacto, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Bueno, ¿dónde lo vas a tomar? A las escrituras, porque me gusta. Estaba escuchando Dr. Arnold Shaw que habla de esto, es un gran profesor en el seminario de máster, y dice, el problema con los hebreos es que están poniendo la escritura en contra de la escritura, y si es correcto, es mucho de lo que falsos maestros usan escritura falsa fuera de contexto en contra de la escritura. Y lo que quiero decir con esto, ellos quieren decir, el Antiguo Testamento dice que el sistema levítico el antiguo pacto es bueno, Dios lo creó, se supone que debemos hacerlo. ¿Por qué es el gran problema de regresar al antiguo pacto? Y el predicador en hebreo le dice, ¿te has fijado bien el texto? Porque el texto en contexto dice que el Antiguo Testamento no estaba destinado para ser permanente. Note lo que está poniendo allí, dice que sea un patrón, no permanente, sino un patrón. Miren, en el medio del 5,
Esto es citando Éxodo 25, 40, que hagan todas las cosas conforme al patrón, al modelo. Cuando le dijo a Moisés que construyera el templo, se estaba estableciendo un futuro nuevo pacto que era seguida al modelo, al patrón de lo que le dijo, pero el patrón siempre debería ser eso. Un día vendría un Mesías que sería el prometido, que reemplazaría el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y ustedes quieren regresar a la sombra, al tipo, cuando tienen la sustancia. Qué tontos, qué divididas están tus lealtades. Y a Moisés le dijo que prefiguraba algo más grande que sería Cristo. Sabemos que está haciendo ese argumento porque note, él continúa en el 6 y en el 7, véanlo en el texto. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tan mejor por cuanto, a veces eso es la idea de superior, por cuanto él está obtenido un misterio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel, ve allí, el término allí, tiene más excelente, tiene mejor y tienes mejores promesas, porque dice que Jesús es mejor, el nuevo pacto es mejor. Jesús siempre planeó el ministerio, el nuevo pacto de Cristo para cumplir y reemplazar el antiguo. Ese es el argumento que está presentando allí. Note ahora, es interesante lo que dice ahora en el verso 7 acerca del antiguo pacto. Ponga sus ojos allí. Verso 7. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defectos, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Deténgase allí. Dios no creó un pacto roto. Dios no creó el antiguo pacto y que tenía fallas o como si Dios hubiera cometido un error. Lo que está diciendo es exacto. El antiguo pacto nunca fue diseñado para ser permanente. Siempre fue la señal de uno nuevo que vendría en Cristo. ¿Por qué estás adorando algo que tenía un mecanismo, había sido construido con un mecanismo que sería reemplazado? Y es por eso que dice Jesús es el mejor mediador. Ahora, vamos a entender algunas cosas que necesito y que nos van a ser útiles para nosotros. También llamó a declarar en este caso a Éxodo 25:40. Ahora va a llamar a Jeremías 31 para presentar su caso. Y si ustedes son hebreos, si están escuchando esto y reciben este sermón que llegó como una carta luego, es decir, cuando alguien le hace los argumentos a ti de las escrituras, si ustedes son creyentes y puedes tener algún problema de terquedad en tu corazón, pero sigue esto pasaje tras pasaje, el Espíritu Santo puede usar el poder de la palabra para vencer tu necedad. Y quiero decir, ese es el instrumento, el poder de la palabra por medio del ministerio del Espíritu Santo es como vencemos los pensamientos erróneos. Creemos en el poder de la suficiencia de las escrituras para incluso superar a la gente que cita las escrituras erróneamente. Y por eso es que estudia las escrituras en contexto. Y es por eso que las escrituras no es tu libro para usarlo como quieras, el contexto que quieras agregar. El autor de Hebreos es un gran teólogo, es un gran exegeta y cita estos pasajes a ellos que conocen, pero los cita en contexto diciéndoles, amigos, pongan su cara en el texto, te los estás perdiendo. Así que ahora él llama a Jeremías 31 al estrado, llama a Jeremías al estrado y cita. Y es bastante interesante cuando trae al stand a Jeremías 31, porque este es un pasaje bastante claro sobre el nuevo pacto y su cumplimiento y reemplazo del antiguo pacto. Esto es lo que creo que sería útil para nosotros por un momento. En nuestro tiempo final aquí, mientras que vemos esto, creo que es útil para nosotros, incluso para nosotros como gentiles, que hay algunas características de Jeremías 31 aquí que se citan y que realmente nos dan la respuesta a esta pregunta, al menos en parte. ¿Qué hay de nuevo en el nuevo pacto? ¿Qué hay de nuevo en el nuevo pacto comparado con el antiguo pacto? Porque podemos pensar el antiguo pacto, eso es una cosa antigua, leyes dietéticas, restricciones y sacerdotes. Sin embargo, aquí no habla de esas cosas. Aquí en Jeremías 31, que por cierto, esta sección de Jeremías 31, del 31 al 34, es la sección continua más larga del Nuevo Testamento citada del Antiguo Testamento en cualquier parte de la Escritura, en el Nuevo Testamento. Al menos lo que es una sección continua más larga. Pero lo interesante de esto es que nos lleva a la idea como gentiles de hacernos la pregunta, ¿qué tiene de nuevo el nuevo pacto comparado con el antiguo pacto? Y ese es el argumento que él está haciendo para ellos. Te estás alejando de la gloriosa, preciosa y maravillosa novedad del nuevo pacto y estás volviendo a algo que fue reemplazado. Estás volviendo en tu corazón voluble a lo que te aleja de Cristo.
Así que caminemos juntos esto un poco más. Continúa haciendo el caso para la superioridad de Cristo y cómo Cristo en el nuevo pacto cumpliría y reemplazará el antiguo pacto. Así que vamos a ir juntos. Versos 8 de 2 a 12 y voy a sacar lo que creo, al menos, y esto no es exhaustivo, pero al menos tres ideas, tres características que veo aquí que nos llevan a la idea de lo que es nuevo acerca del nuevo pacto, al menos en Jeremías 31. En Jeremías 31 al menos. Así que déjame decirlos, la primera sería esta. La primera que es nuevo acerca de este nuevo pacto es esto. El pueblo de Dios está calificado, capacitado por la palabra de Dios, está inscrita, porque la palabra de Dios está escrita en su corazón. El pueblo de Dios está ahora calificado por la palabra de Dios, siendo inscrita en su corazón. Y lo que quiero decir con eso, y lo voy a explicar en un momento. En el antiguo pacto, ellos recibieron la ley y la palabra de Dios fuera de ellos. Moisés consiguió las tablas, obtuvo los 10 mandamientos, el libro de Deuteronomio. Moisés predicó los 10 mandamientos. Así que la palabra de Dios llegó al pueblo de Dios fuera de ellos, externamente. Y lo que te califica para ser receptor de la palabra de Dios era que fueras un judío étnico, que fueras de la nación de Israel, que ustedes eran el pueblo escogido de Dios. Así que lo que calificaba a una persona en el Antiguo Testamento para ser llamado el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto es que eran receptores, participantes de recibir la palabra fuera de ellos. Eso no significa que muchos de ellos no recibieron la palabra en su corazón y fueron regenerados, pero lo que lo califica a ser el pueblo de Dios era que fueron receptores de revelación externa de la ley de los profetas a través de Moisés. Y en el nuevo pacto, lo que lo hace nuevo, es lo que lo califica para ser el pueblo de Dios. No es que seas judío, no es que tenga tu linaje, provenga de la línea de Abraham, de Moisés, de Isaac y Jacob, y que hayas crecido como un judío étnico. Lo que te califica para ser el pueblo de Dios en el nuevo pacto es que la palabra de Dios ha entrado en tu corazón y está inscrita en tu vida interior. Déjame mostrarle eso. Véalo en el verso 8. Mire esta citación que él hace. Él cita, dice, porque reprochando bien los días, cuando estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. La NSB dice, tener cuidado con ellos, y realmente ellos fueron desobedientes a mis mandamientos, dice el Señor. Verso 10, porque este es el pacto que hice con la casa de Israel, que haré con la casa de Israel, y después este pacto se expande en el nuevo pacto. Cuando veas esta citación aquí, él está poniendo esta idea que hay promesas al pueblo de Israel, pero va a ser expandido y van a traer los gentiles. Mire lo que dice aquí. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Verso 10. Después de estos días, dice el Señor. Miren esto. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y si van a Jeremías 32, versículo 40, si quieren ver allá y verlo más, para ver el contexto, dice, voy a ampliarlo, voy a ponerlo dentro de ellos una reverencia y un temor hacia mí, donde me amen con todo su corazón y teman deshonrarme. Voy a ir a vivir en su vida interior y cambiar su naturaleza. Esencialmente, lo que califica en el nuevo pacto no es que sean solo un parte de la nación de Israel, sino que lo que te califica para ser el pueblo de Dios es que la palabra de Dios entra en tu vida interior, se inscribe en ellos, tienen un corazón regenerado nuevo. No es que todos los creyentes tenían un corazón regenerado, pero en el nuevo pacto, lo nuevo aquí dice, es mi pueblo. Lo que los califica para ser mi pueblo, bueno, no solo que sean judíos, lo que los califica para ser mi pueblo es que recibieron la palabra de Dios en su vida interior, cambió su naturaleza, cambió su corazón, cambió su voluntad, cambió sus deseos, cambió sus afectos. Y eso es lo que te califica para ser mi pueblo. Es la palabra de Dios, está interiorizada en ellos. El pueblo de Dios está calificado por la palabra de Dios siendo inscrita en sus corazones. Y él defiende un poco más de esto, lo que está diciendo. Note al principio del 11. Y ninguno de ellos enseñará a sus ciudadanos ni ninguno de sus hermanos diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa?
Él está diciendo, en la nación de Israel había muchos judíos no salvos que eran llamados el pueblo de Dios. Si creciste en el judaísmo para ser el pueblo de Dios y como judíos, solo tenías que ser receptor de forma parte de la herencia del judaísmo. Y está diciendo dentro de la nación, los hermanos estaban diciendo unos a otros, oye, necesitas conocer al Señor, estás perdido, no tienes un corazón cambiado, pero te llamas como el pueblo de Dios, pero necesitas conocer al Señor. Él está diciendo en el nuevo pacto, cuando llegue, lo que va a calificar a la gente conociéndome no es solo que son judíos, sino que ellos tienen un corazón regenerado y su corazón ha sido cambiado por la obra interna del Espíritu Santo. De nuevo, eso sucede en el antiguo pacto, pero aún hay parte del pueblo de Dios y en el nuevo pacto creo que se refiere a una expansión aquí. Incluso podemos pensar en una extensión que se va desarrollando, que ya tiene un plan que se está desarrollando. Ahora, en el nuevo pacto, lo que es nuevo es que la palabra de Dios se vuelve interna para calificar a las personas como pueblo de Dios, lo que creo que lleva al siguiente punto. Otra novedad del nuevo pacto es que el pueblo de Dios pasa de nacional a internacional. El pueblo de Dios pasa de una nación a algo internacional y eso es lo que creo que está siendo indicado aquí. Y nótelo. Se expande en medio del 11 porque todos me conocerán. Mire eso, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos. Lo que creo que están indicando aquí es que los judíos en el antiguo pacto, y no está mal pensar así, alguna persona lo ha dicho de esta forma, son un pueblo que ven y ve los judíos, ven y ven acerca de nuestro Dios, ven y síguenos, ven y ve la gente que fue escogida, seleccionada por Dios para ser su pueblo escogido. Pero en el nuevo pacto habrá una expansión del menor al mayor y creo que lo que se quiere indicar aquí es que va a ser expandido más allá de lo que está refiriéndose en Jeremías 31 con la nación de Israel a todas las personas, el mayor al menor, toda prueba, toda lengua, toda nación. El evangelio se va a difundir, va a pasar del pueblo de Dios sea nacional al pueblo de Dios que ser internacional. Así que puedes verlo de esta manera. El Antiguo Testamento es un ven y ve y el Nuevo Testamento es un ve y cuenta, ve a contar. El Nuevo Pacto es un ministerio de ir y contar. Por lo tanto, Él está expandiendo la novedad del Nuevo Pacto diciendo todas las personas que vengan con un corazón verdaderamente regenerado, esos serán mi pueblo. Quiere ser calificado para ser alguien que pertenece a Dios. No requiere ser un judaísmo nunca más. Requiere tener un corazón regenerado con la palabra inscrita en el corazón. Judío, gentil, samaritano, quien sea que sea, ir, Barça, la grande, desde el más débil hasta el más fuerte. Lo que pues por cierto lo que ves en Hechos, ¿verdad? Recuerden el libro de Hechos. Hechos 1:8, el evangelio va a pasar de Jerusalén a Judea, Samaria y a los confines de la tierra. Va a llegar a toda la gente que no creería que llegaría. Empieza con los judíos, luego la persecución entra allí y luego de eso el evangelio empieza a ir a los más inverosímiles, los samaritanos. Y luego para el tiempo que llega a Hechos 10, recuerden, Pedro se le dice, tienes que ir a los gentiles. Y él dice, ya va un momento. ¿No sabes que los gentiles son impuros y nosotros somos puros? Y el acceso a Dios y al ser un adorador, eso viene por medio de ellos entrando al judaísmo y pudiera ser verdadero adorador. Y recuerden, Hechos 10, uno de los versículos más grandes del Antiguo Testamento, donde Dios santifica el tocino. Le dice Pedro, levántate y come y mata. Mata y come y ve ir a los gentiles y tener tocino con ellos y ninguno se va a enojar. Y el evangelio va a los gentiles. Y luego el evangelio va a la región de Gálatas y Europa y el norte y África. Y luego el evangelio comienza a expandirse por toda Europa. Y finalmente el evangelio va de Europa y luego llega al norte de nuestro país y nos ha llegado a nosotros. Lo que es nuevo acerca del nuevo pacto es que Dios está expandiendo el ministerio. Eso es lo nuevo en el nuevo pacto. Eso es nuevo en el nuevo pacto. Tercera característica, la gente de Dios no solo está calificada por tener la palabra escrita en su corazón y por ser su pueblo. Lo segundo, lo nuevo del nuevo pacto es que pasa de nacional a internacional. Y tercero, el pacto por el pecado de Dios está plena y finalmente pagado. En el antiguo pacto era sacrificios y ofrendas año tras año, sacrificios. En el nuevo pacto, mira el verso 12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me recordaré de sus pecados. Pago total y completo de un Salvador que está sentado. Y miren el 13, cuando él dijo un nuevo pacto, hizo obsoleto el primero, porque todo lo que se obsoleto y envejece está listo para
desaparecer. ¿Sabe? Estaba pensando en esta pequeña sesión aquí. Piense en uno de los peligros de ser hebreos y concentrarte tanto en el antiguo pacto, en el sistema levítico, en ti mismo se habrían vuelto tan insensibles en su mente que habrían perdido la idea de que ahora son un pueblo del nuevo pacto, lo que significa que su misión y su ministerio es acerca de las naciones, se trata acerca de sus vecinos, se trata de personas perdidas en su comunidad que ahora pueden recibir el ministerio del nuevo pacto de Cristo fuera del judaísmo. Pablo fue el ministerio del nuevo pacto, ellos debían ser ministerios del nuevo pacto. Pero este tipo de obsesión con su retroceso les habría hecho ciegos en su totalidad a su ministerio, a su llamado. Se habían desviado y estaba pensando acerca de nosotros también. Yo estoy seguro que no estás luchando para volver probablemente al antiguo pacto, pero podemos tener ciegos, ¿verdad? Podemos estar ciegos nosotros también. ¿Cuándo fue la última vez que tu familia se sentó en la mesa y simplemente oró al Señor por familiares perdidos, vecinos perdidos, pidiéndole al Señor que les diera esa oportunidad para compartir el Evangelio? ¿Sabes qué tan a menudo en frecuencia piensas acerca de tu compañero de trabajo y tus pacientes y la gente que te rodea y la gente que ves que si no conocen a Cristo irán al infierno por su eternidad, por la eternidad? ¿Qué tan frecuente piensas acerca de eso? Los niños, la gente en los equipos deportivos donde están tus hijos, los amigos de tus hijos, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, empleadores, empleados. ¿Cómo? Como nosotros en el nuevo pacto nos está llamando a tomar el evangelio a las naciones, llevar el evangelio a nuestros vecinos, llevar el evangelio a las personas perdidas alrededor de nosotros. ¿Cómo estás pensando en ese ministerio, en ese privilegio de ministerio que tenemos? Eso es lo nuevo acerca del nuevo pacto, es la expansión. Cuando me convertí por primera vez, leí un libro, no recuerdo el autor ahora, pero se llamaba Una cosa que no puedes hacer en el cielo. ¿Sabes qué es? Compartir el evangelio. Creo que no nos distraeremos como ellos, los judíos, pero sí que nos distraeremos de nuestra misión. Dios te dejó aquí por el evangelio. Eso es lo que importa, almas, eternidad. ¿Qué tan frecuente está pensando en eso, orando? Ve al Señor acerca de eso, pensando en el más grande del menor pequeño. Dios quiere alcanzarlos. Siempre y para siempre deberíamos estar pensando acerca de almas. Eso es parte de ser parte del nuevo pacto, esa expansión, es extendiéndose el nuevo pacto. Nuestro tiempo ha terminado. Solo quiero terminar con 12 ideas y la próxima semana cubriremos el resto. Saben, empecé al principio de esto pensando la involubilidad de nuestro corazón y nosotros tenemos en áreas en las que somos distraídos y tenemos lealtades divididas y alianzas y lo sabes tú en tu propio corazón. Solo quiero darte dos verdades que personalmente pienso en ellas y creo que probablemente son relevantes para estos hebreos, para ayudarlo a luchar contra esa tendencia en nuestro corazón de estar descontento, a volvernos involubles, distraernos, ser demasiado fácilmente, apartarnos de la devoción a Cristo. Déjame darle eso. La primera es esta. Solo recuerden a ti mismo que nadie puede servir a dos amos. Un simple pensamiento, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos. O sirve a uno o le sirve al otro, pero no puede servir a ambos. No hay neutralidad. No puedes dividir tu lealtad y ser fiel. Jesús dice Mateo 12:30, el que no está conmigo está en contra mío. Así que cuando tu corazón se ha sentado de desviarte, solo recuérdate a ti mismo, Señor, eres digno de mi adoración y mi devoción, eres digno de mi afecto y ahora mismo estoy tentado a tener otras lealtades que tú, pero sé que solo puedo servir un amo y voy a dedicar mi corazón a servirte y voy a confesar cualquier pecado en la manera que no te estoy sirviendo y dedica tu corazón de nuevo a servir al Señor. Todos luchamos, inclusive los discípulos luchaban con eso. Y en segundo lugar, quizás tenga este pensamiento, pienso esto a menudo, la segunda verdad que tienes es, recuerda los planes de Satanás. ¿Quién quiere que tengas una lealtad dividida? ¿Dios? Es un pensamiento simple, ¿verdad? ¿Quién está interesado en una lealtad dividida? ¿Dios? No, el Dios de este mundo es Satanás. Satanás quiere que estés distraído. Satanás quiere que estés perturbado, que estés descontento, que estés inquieto, que quieras una lealtad dividida. Y los puritanos hablaron de esto mucho.
Escuchen, y este es un pensamiento que quiero que se consideren. Satanás, si no puede asegurar que te vayas al infierno, su mayor trofeo son los cristianos que convierten en hipócritas, porque eres una terrible publicidad para el evangelio cuando eres un hipócrita. Entonces Satanás dice, bueno, Dios seguro su alma nació de nuevo, ha cambiado, ella cambió, no puedo llevarlo al juicio, pero ¿sabe lo que puedo hacer? Puedo distraerlos y desmanecerlos y quitarles sus lealtades y puedo atraerles tentaciones y puedo hacer un anuncio de por qué Cristo no es digno. Entonces cuando empiezo a distraerme solo recuerdo a mí mismo, ¿quién está detrás de esto? Definitivamente no Dios. Santiago 4:7, resista al diablo y él huirá. Así que luchen. Combata esos pensamientos con la verdad que Cristo es digno de tu lealtad y no quiere alianzas divididas. Bueno, hasta la próxima vez lo retomaremos y seguiremos. Vamos a orar. Señor, gracias por hoy. Gracias por esta oportunidad de reflexionar sobre estas verdades. Confesamos que nos volvemos involubles, nos distraemos y sabemos que no quieres eso en nuestra vida. Quieres nuestra lealtad, quieres nuestra fidelidad, quieres nuestra devoción. Señor, denos personas de la gran comisión, del nuevo pacto, de gente que te conozca. Trabaja profundamente en nuestros corazones mientras seguimos laborando y esforzándonos para vivir dignamente para tú. Y cualquiera aquí que no ha confiado en tu sangre para hacer el pago completo y final por sus pecados, lo podría salvar, Señor. Trabaja poderosamente en su corazón en tu nombre. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org o acercarse a la mesa de recursos en español ubicada en la entrada principal al finalizar nuestro servicio.